¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. Ya se encuentra en México el nuevo embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, quien afirmó que trabajará junto a la presidenta Claudia Sheinbaum para entender temas de gran importancia como migración, seguridad y combate a las drogas, por supuesto, y también el TEMEC. Es un coronel de los Boinas Verdes y antiguo asesor de la CIA ante el Comando Sur, ex embajador en El Salvador. Se trata de un perfil enfocado en el tema de la seguridad y que contrasta con anteriores representantes como Ken Salazar y Christopher Landó, más cercanos al mundo empresarial, según algunos expertos. Hoy analizamos qué se puede esperar de esta relación México-Estados Unidos a partir de la llegada de Ron Johnson. Y por eso le doy la bienvenida a Verónica Ortiz, analista política, Fausto Pretelín Muñoz de Cote, internacionalista, y Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso. Bienvenidos a los tres. Gracias. Gracias. Verónica, ¿qué tipo de embajador será en México? ¿Mano dura, conciliador? ¿Continuará con la política de El Salvador? ¿Qué podemos esperar? Sí, Yoli, pues creo que como lo señalabas por los antecedentes y por la historia personal del embajador, me parece que será una mezcla de eso, es decir, mano firme en las prioridades que tiene la administración Trump, a diferencia de las que tenía, en todo caso, la administración Biden, mucho más enfocadas en los temas de seguridad, como ya decías, de migración, de control, de cierre prácticamente de las fronteras para el fentanilo, y al mismo tiempo me parece que vendrá con un ánimo, pues digo, de conciliación, de tender puentes, porque ningún embajador, digamos, va a llegar con la espada desenvainada, pero creo que trae un mandato muy concreto, muy específico, y que todos los demás asuntos, que son muchos los de la relación bilateral, incluido evidentemente los que hablamos de seguridad, pero también el comercio, la relación incluso de cultural y social, todas van a ser llevadas bajo un prisma que es el de la seguridad, que es la prioridad número uno en este momento, junto con la migración para la administración de Donald Trump. Jesús, tú que dominas la escena política en México desde los Estados Unidos, ¿qué otros ángulos le puedes agregar? Mira, yo creo que en México se está dando mucho que hablar de un enviado de Trump, que debemos recordar, la política exterior hacia nuestro país no la maneja la embajada. Christopher Landau se dedicó a viajar en México, a promover, gracias, nuestra cultura culinaria y el turismo, porque la relación bilateral la manejan en Washington. En realidad, la embajada no sirve de nada con un gobierno como el de Donald Trump. El que hayan enviado a alguien exintegrante de la CIA no es que vaya a operar como espía. En México siempre sospechamos de los gringos, con toda razón, pero dudo que vaya a hacer lo mismo, porque ahora está claro que el tema de la seguridad no está en manos de diplomáticos, está en manos de militares. Donald Trump ya militarizó la frontera sur con la presencia de elementos del Comando Norte, que en realidad es el Comando Norte el que está encargado ahora de la seguridad en la frontera norte. Va a ser un operador diplomático, sí, con esa sospecha de que es espía y que es boina verde, pero nada más. Me parece que en México cambió la estrategia en la relación con Estados Unidos y hay un parteaguas. La presidenta Claudia Sheinbaum le cerró ya la puerta a los embajadores para estarlos recibiendo como si fueran secretarios de Estado, como hizo López Obrador con Salazar, y me parece que los está poniendo en su lugar, y eso es una muy buena noticia para el país. Fausto, sin duda es muy interesante lo que plantea tanto Verónica como Jesús. ¿Cuál es realmente el peso de un embajador, en este caso Johnson, con un presidente como Donald Trump? ¿Realmente tiene un peso el embajador? Bueno, yo diría que el medio es el mensaje, es decir, el hecho de que no mande un diplomático, sino un boina verde, habla de que el monotema o el tema privilegiado de Donald Trump en la relación con México es la seguridad. Esto no nos sorprende, pero de alguna forma la embajada es la correa de transmisión de la Casa Blanca respecto a lo que es el país México. En un momento en donde la situación en el país, en México, es crítica en temas de seguridad. En los últimos 30 años, el Estado ha ido perdiendo el control del territorio. Y como sabemos perfectamente bien, la seguridad de México es una seguridad doméstica que es analizada desde la Casa Blanca. Por otra parte, creo que el presidente Donald Trump
tiene obsesiones por los temas que le interesan a él, da resultados rápidos, y lo que ha sucedido en las últimas horas y en los últimos días habla de que el tema de la seguridad será la prioridad en los próximos 4 años para él. En el caso de la relación con inclusive el TEMEC seguramente pasará también por temas de seguridad. Es interesante el perfil que planteas, pero antes de ir a eso, Verónica, ¿cómo va a ser la relación? Como dice Jesús, ¿ya no lo van a recibir en Palacio Nacional como en su momento a Ken Salazar, o va a tener una interlocución tal vez más directa con la presidenta, con los secretarios, tal vez el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, o con el secretario de Relaciones Exteriores, para tener acciones más contundentes, o definitivamente ni lo van a recibir ni lo van a apelar? No, a ver, me parece muy claro el mensaje. A nivel presidencial va a haber una distancia, porque efectivamente, como mencionaba Jesús, creo que se borró esa distancia con el ex embajador Ken Salazar y el expresidente López Obrador. Ahí hablábamos de un embajador que era amigo personal del entonces presidente Joe Biden y que tuvo como misión, o al menos entendió que su misión era hacerse amigo personal del presidente de México, ¿no? A tal grado que pues ya no se sabía si estaba defendiendo los intereses de su país o los intereses del expresidente López Obrador. Hasta que esa buena relación se rompió porque hubo una crítica a la reforma judicial y ahí se acabó el encanto, digamos, ¿no? Entonces, creo que la lección que quedó es mantener distancia personal con el embajador, es decir, no vamos a ver exactamente a un embajador norteamericano, en este caso Ron Johnson, que tenga derecho de picaporte y que pueda entrar todos los días a Palacio Nacional. Seguramente habrá la interlocución con los secretarios, con el gabinete, con el canciller y sobre todo con el secretario García Harfuch de Seguridad. Me parece que esa será una interlocución muy importante, y también evidentemente para los temas de economía y del TEMEC, pero insisto, creo que todo se va a ver bajo el prisma de la seguridad y como mencionaba Fausto, los hechos de las últimas horas, sin duda con lo que ha sucedido en los asesinatos de 2 personas muy cercanas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues simplemente demuestran cómo en la capital de la República, prácticamente el día en que estaba iniciando sus trabajos como embajador ya acreditado, ¿no? El embajador Johnson, pues la verdad es que es un balde de agua fría sobre el tema de cómo se está atendiendo la seguridad en México, y refuerza a su vez el predominio de los cárteles del crimen organizado, incluso en la Ciudad de México, que se tenía como un ámbito un poquito más protegido. Entonces, creo que todo esto le da la razón a ese tema prioritario que va a ser la seguridad. Jesús, hablando de seguridad, ¿cuáles son los puntos clave de Trump? Porque aquí se habla de que Trump quiere que sus fuerzas de seguridad operen en México. En realidad, ¿cuál es el margen de negociación? ¿Qué es lo que puede pedir y qué es lo que le van a dar? Mira, puede presionar en lo que quiera. Donald Trump tiene claro que no le interesa lo que pasa en México. Le interesa responderle al electorado de su país. Ya cerró la frontera, la militarizó, está entrando menos droga por eso, porque es una fuerza de disuasión el ver a soldados del Comando Norte en la zona limítrofe del sur. Entran menos inmigrantes. Y no es porque esté preocupado por lo que ocurre dentro de México. Si hay un presidente de Estados Unidos en la historia de este país que le interesa lo único que ocurre en su nación, es Donald Trump. De ahí en fuera, lo demás le importa un carajo. Tiene un interés claro, que es el comercio. Y me parece que el TEMEC, la revisión del TEMEC, que ya se viene, es importantísima para él. Un día sí y otra no, habla de los aranceles. Y la política exterior de su gobierno, hoy quedó claro con lo que fue a decir Marco Rubio al Congreso, que ni siquiera el secretario de Estado la maneja. ¿Por qué es tan impredecible el presidente de los Estados Unidos? Que en la Casa Blanca, en la oficina oval, puede decir hoy esto y 2 horas después lo cambia. Por eso me parece que en México estamos obsesionados con la presencia del embajador y su perfil. Y yo repito, con Donald Trump no se refleja la diplomacia tradicional. Con Donald Trump se trata de lo que se le ocurre al mandatario sin tomar en cuenta ni a sus asesores. Y eso está clarísimo. Así es que me parece que hablar y especular sobre lo que va a ocurrir y que en seguridad está preocupado Estados Unidos, le importa un carajo.
Lo único que le importa es que entre menos droga y menos inmigrantes. Qué interesante. A ver, Fausto, ¿le importa un carajo? De nada sirve la trayectoria de Ron Johnson después de la historia, por ejemplo, de Pablo Escobar, o cómo se puede reescribir la historia del narcotráfico en México a partir del embajador y de Trump, por supuesto. Bueno, yo no estoy de acuerdo a que le importe un carajo. Por el contrario, pues hay que ver lo que sucedió con Bill Clinton. Por lo que pasa en México, no creo. ¿Perdón? Que Trump preocupado por lo que pasa en México, lo dudo. Bueno, yo recuerdo a Bill Clinton firmando un cheque de miles de millones de dólares, prestándoselo a México, no por buena gente ni porque tenía alas de angelito, sino que de alguna manera el tema de la migración se iba a convertir en un gran problema, es decir, una crisis en México, una guerra civil en México o una erosión a la democracia fuerte en México significa que los flujos migratorios hacia el norte van a crecer. No creo que vayamos a Haití o a Cuba o a Venezuela, que son los aliados del actual 4T. En este caso creo que sí hay implícito un vínculo de importancia, no porque quiera tener Donald Trump una buena relación con Claudia Sheinbaum o con la 4T, sino le interesa precisamente por su frontera, por temas de seguridad interno y por lo que está sucediendo actualmente también en el país. Yo creo que eso es fundamental. Si no, pues hubiera enviado a un diplomático, no sé, ya prácticamente novato, alguien que pueda de alguna manera pues solamente recibir órdenes de Marco Rubio. Entiendo que es un personaje impredecible, Donald Trump, que puede cambiar de la noche a la mañana de parecer. Sin embargo, sí tiene, por supuesto, intereses claros en lo que puede llegar a ocurrir en su vecino, no porque sea México, porque de alguna manera pues le importaría lo mismo de lo que le importa a Finlandia o Suecia. Sin embargo, pues es frontera. Vamos a hacer vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la mesa y dejamos sobre la mesa este tema. Si habrá un antes y un después en la operación y crecimiento del narcotráfico en territorio mexicano a partir de la llegada del embajador y, por supuesto, de Donald Trump. Ya volvemos. Continuamos en Mesa de Periodistas. Estábamos debatiendo rico, bueno, con argumentos. Jesús, ¿no estás de acuerdo? No, porque, a ver, en este gobierno de Trump, que me diga, Fausto, qué diplomático ha puesto en qué embajada. No ha echado mano de diplomáticos Trump para designar a sus embajadores. Trump no es un político tradicional y mucho menos un presidente. Pone a quien su gana se le da. Bueno, si hasta su consuegro es embajador. Y la política exterior no la maneja el Departamento de Estado con Trump. Nos quedó demostrado en su primer mandato. La relación con México la llevaba a cabo su yerno, Kushner, o ya se nos olvidó. Pero aquí el interés, bueno. Adelante, Vero. Me parece, Yoli, que aquí justamente el perfil del embajador es el mensaje que quiere mandar Donald Trump. Y efectivamente no se trata de un tema de política exterior o de avanzar los temas democráticos o de derechos humanos o que le importe justamente las instituciones en México, pero le importa, por ejemplo, claramente lo que suceda con los cárteles de la droga. Nada más es cuestión de ver el informe de la DEA de hace apenas unos días sobre las amenazas de las drogas y del crimen organizado, en donde aparecen claramente todo el territorio nacional mapeado por el grado de influencia y de penetración de los cárteles, sobre todo del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste y demás. Eso no es porque estén muy interesados en la seguridad o en que no haya muertes en México, sino más bien al revés, porque estos cárteles transnacionales de la droga, que ya han sido declarados organizaciones terroristas por Estados Unidos, pues están operando en México, pero llegan, digamos, todo el producto de su trabajo, por así decirlo, impacta en Estados Unidos y es cuestión de ver justo la primera declaratoria de seguridad nacional que tiene que ver específicamente también con el tema del fentanilo. Entonces, creo que sí, en este caso, la selección del embajador
trae un mensaje implícito sobre cuál es el tema de prioritaria importancia que le concede la administración Trump por encima de todos los demás, incluso el tema de las negociaciones del tratado, incluso el tema de los aranceles. Tenemos impuestos aranceles condicionados a justamente resultados en temas de migración y fentanilo. Entonces, incluso ese tema económico está muy vinculado a los resultados que se puedan dar en ese tema. Fausto, ya vimos el retiro de visas a funcionarios mexicanos y, en contraste, el ingreso de familiares del Chapo a Estados Unidos. ¿En qué tenor nos vamos a manejar? ¿Hay desconfianza para empezar? Bueno, mira, primero, para complementar lo que se comentaba con anterioridad, yo diría que el primer gobierno de Donald Trump fue un laboratorio, y muestra de ello es su secretario de Estado, Rex Tillerson, que de alguna manera de diplomática nada. Y ahora sí hay un personaje que sabe del tema, que es Marco Rubio, y que de alguna forma es de los que respeta a Donald Trump. Si no es así, bueno, le ha ido cargando de misiones en los últimos 2 meses, 3 meses, el presidente Donald Trump. Entonces, sí hay importancia, y yo creo que lo dicho, Marco Rubio testificando en el Capitolio en estas últimas horas, pues es claro que sí tiene el radar México y sí va a haber algunas decisiones que deberá de tomar. Hay que recordar, por ejemplo, que hace 2 meses desde la Secretaría de Estado habló sobre el retiro de visas precisamente a aquellos funcionarios que hayan firmado contratos con los doctores cubanos. Aquí en México prácticamente pasó desapercibido, pero no nos extrañemos que en algunas semanas, en algunos meses, personajes como Zoé Robledo se quede sin visa. En este caso, en la pregunta que tú mencionas, bueno, precisamente ya ahora creo que es una herramienta, el retiro de visas, que utiliza como una forma también de avisar, ¿no? Es decir, de una forma de decir, nos reservamos el derecho de admisión por varias circunstancias, mismo que puede ser para la gobernadora de un estado fronterizo a Estados Unidos, o como puede ser de alguna forma, como tú mencionas, la recepción de algunos familiares del Chapo para, de alguna manera, pues hacer delaciones, ¿no? Quizás allá en los Estados Unidos. Yo creo que estamos viendo el inicio de una nueva etapa, y todavía no, al menos yo no veo las piezas completas de cómo se va a comportar y cómo va a ser la política exterior en los próximos 4 años. Sin embargo, inicia con mayor claridad, creo que los últimos meses del presidente Biden, y sobre todo no hay que olvidar que veníamos de una pausa que le aplicó el presidente López Obrador a Ken Salazar, aquel personaje que pues quería generar empatía, pero salió prácticamente sin sombrero de México. Jesús, ¿hasta dónde va a llegar la administración Trump? Tú bien dices, a él le interesa su electorado en Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a llegar el presidente para combatir a criminales? ¿Alcanzará a políticos mexicanos, a partidos mexicanos, o hasta dónde? Mira, hace días estuvo circulando entre académicos y entre algunos periodistas lo que después publicó Tim Golden como un reportaje de investigación, que es simplemente pura especulación. En Estados Unidos son tontos, pero van a misa, hasta el gobierno de Trump, y a nadie le van a avisar que lo están investigando. ¿Por qué? Te doy un antecedente, el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda. No le quitaron la visa, solito llegó a Estados Unidos y le echaron el guante. Y no hay mejor manera de capturar a quien quiere agarrar a Estados Unidos que esa. Otra, a los políticos sí los castiga como lo ha hecho con Venezuela. Tiene el derecho de dejar entrar a su país o quitarle la visa a quien quiera, pero repito, en una investigación por narcocorrupción o corrupción simplemente como establece la ley Kingpin del Departamento del Tesoro, no les avisa. Son tontos, pero repito, de vez en cuando van a la iglesia. Ahora bien, el reporte de la DEA lo escriben agentes de la DEA que han perdido la guerra contra las drogas desde hace 40 años y lo van a escribir a su manera. Y Estados Unidos está acostumbrado, más la DEA que nada, a victimizarse, a buscar culpables de sus problemas allende su frontera, a decir somos víctimas de la problemática. Pero a ver, yo quiero preguntar algo. Sí, los cárteles mexicanos entregan la droga en la frontera, y luego ¿quién carajos la reparte en Estados Unidos? ¿Quién la vende? ¿Quién la distribuye? ¿Los cárteles mexicanos? ¿Acaso no dice Trump que son la potencia más grande del planeta, que tienen las mejores policías? Si fueran los cárteles mexicanos ya les hubieran echado el guante desde hace rato.
Te adelanto algo, ya viene mi libro, Los cárteles gringos, narrado por funcionarios estadounidenses de lo que han hecho. Entonces, no hay que extrapolar una realidad que queremos ver a favor o en contra por intereses políticos. Hay que verla desde la realidad y nada más. Y me parece que le damos demasiada importancia a un embajador gringo por el perfil que tiene cuando sabemos que con Donald Trump no hay nada escrito. Y el único interés que tiene él es económico y está demostrado. Jesús, vamos a estar esperando aquí tu libro. Por ahora, Vero, ¿hasta dónde va a llegar el presidente Trump y hasta dónde le va a permitir la presidenta Sheinbaum? Mira, bueno, pues no sé hasta dónde pueda llegar. Perdón, adelante, Vero. Sí, bueno, eso está por verse, efectivamente, como decíamos, incluso en el diferente trato que se le dé al embajador. Claramente el presidente Trump va a llegar hasta donde le convenga a él políticamente y creo que en México debemos estar conscientes de ello. Es decir, esto de que formamos parte del TEMEC y somos socios y demás, no lo podemos dar como una garantía, porque el presidente Trump está dispuesto inclusive a sacarnos del TEMEC si eso a él le conviene políticamente, y siempre, además, mientras le dé rédito político, tendrá a México como una fuente de poder atacar. Me refiero, por ejemplo, a que la situación económica en Estados Unidos y ahora más con las tarifas no se ve bien. Incluso el electorado, la gente, está calificando mal el desempeño de Trump en términos de contener la inflación, bajar el precio de, digamos, de los alimentos y de las mercancías y de los bienes necesarios, incluso para la vida cotidiana, con esto que anunció, por ejemplo, Walmart del incremento de los precios. Mientras él quiera, en todo caso, contentar o no le salga ese tema y quiera contentar, digamos, a su electorado, siempre va a tener, en todo caso, la posibilidad de golpear a México, porque eso le ha redituado políticamente y porque efectivamente a ojos de los americanos pues sí hay los temas, sobre todo estos de la inseguridad y de la violencia y de los cárteles, sobre los cuales pues sí va a poder golpear a México. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta donde a él le convenga políticamente, y creo que en todo caso tendríamos que estar, conscientes de ello, y me parece que la presidenta Sheinbaum está consciente de eso, ha sido muy mesurada, digamos, y muy fría en sus respuestas. Hasta ahora eso le ha funcionado. No es el mismo caso de otros mandatarios, incluso cuando se le ha comparado, por ejemplo, con el primer ministro de Canadá, pero es que es otra la circunstancia en la que estamos nosotros aquí. Entramos a la recta final. Un minuto, Fausto. Trump ha puesto a temblar al mundo con sus aranceles. ¿Cuál es el futuro del TEMEC? ¿Estamos fuera? ¿Se acabó? ¿Hay una renegociación? Bueno, pues parece ser que empieza la renegociación, parece ser que empiezan nuevas variables a estar pues alrededor del TEMEC. Yo insisto que el TEMEC es el seguro de vida para el país en términos comerciales. Creo que le da mucha gobernabilidad, mucha estabilidad económica al país. Y si eso se disipa, pues bueno, vimos al inicio del gobierno de Donald Trump cómo el peso frente al dólar se estaba desbalanceando, ahora se ha ido recuperando precisamente quizás porque el discurso de Donald Trump no está pegando y su programa económico no está de alguna manera convenciendo, el dólar se está debilitando, y en ese sentido, bueno, pues ojalá se mantenga. Creo que ese sería el elemento pues más importante para México, que se mantenga el TEMEC y que aguante todas estas turbulencias retóricas y de amenazas por parte de Estados Unidos. Jesús, un minuto. Pues yo creo que hay que estar muy pendientes de lo que va a pasar en los resultados económicos de aquí a noviembre del próximo año, porque como dicen, está el pueblo estadounidense muy mal con lo que está haciendo económicamente Donald Trump. Y no olvidemos que el electorado de este país vota con el bolsillo, es lo único que les importa. Y si a Trump no le funciona el tema económico, que es el punto clave de su mandato, de aquí a noviembre lo va a pagar su partido, el republicano. Son las elecciones de medio periodo en 2025. De ahí que ya haya cierta oposición en el Capitolio al tema de los aranceles. Pero creo que si Trump se quiere salir del acuerdo porque él considera que le favorece, lo hará. Y repito, hay que tomar con un grano de sal todo lo que dice Trump porque es demasiado impredecible. Verónica, un minuto. Yo creo que, como toda crisis, también
¿no? Conlleva una oportunidad. Creo que estamos en un momento muy difícil de la relación México-Estados Unidos, pero también creo que de este lado, de la frontera del lado mexicano, deberíamos justo pues ponernos las pilas y hacerlo la tarea que nos ha faltado hacer. Es decir, nos hemos confiado mucho de esa certeza que nos daba el TEMEC en su momento, el Telecán, y creo que la tarea de mantener la institucionalidad, la legalidad del Estado de Derecho en México para ser una fuente, digamos, creíble de que atraiga inversiones, esa es la tarea que nos falta. Y en el tema de seguridad, pues no ver tanto, digamos, por cumplirle a Estados Unidos, sino como la posibilidad de que México enfrente al problema altísimo del narcotráfico y de la violencia sin control. Creo que más que por concederle la victoria a Donald Trump, lo deberíamos usar en defensa propia, es decir, para limpiar el país y acabar con la violencia que no cesa. Verónica Ortiz, Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, Jesús Esquivel, gracias por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Pásenla bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.